Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues el día de hoy les traemos el recuento de las pensiones más grandes que hay en el gobierno federal, algunas de ellas exorbitantes. Y empezamos por Luz y Fuerza del Centro, que esta lámina ustedes ya la conocían. Sabemos que hay 14,000, poco más de 14,000 extrabajadores. Al año esto representa 28,000 millones de pesos. Y 9,457 extrabajadores, el 67%, casi el 70%, reciben una pensión de 100,000 a 1,000,000 de pesos. Tenemos una persona que recibe poquito más de 1,000,000 de pesos mensuales. A los jubilados, además, en de Luz y Fuerza del Centro, se les subsidia el impuesto sobre la renta parcialmente, la gran parte del impuesto, lo que representa 2,400 millones de pesos adicionales por año. Esto está muy por encima de los extrabajadores que ya ahorita se encuentran en proceso de jubilación. Los sueldos son más o menos, bueno, más bien las pensiones y jubilaciones son de 7,000 millones en promedio del INEGI, y en instituciones con 7,000 pesos, y en INEGI y en el ISSSTE y en el IMSS rondan alrededor de 6,600 y 8,400. En promedio, esta es la paraestatal que en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más el promedio nacional. La siguiente, por favor. Tenemos a Pemex también. Pemex tiene un padrón de 22,000, de poco más de 22,000 personas jubiladas, a las cuales se les paga casi 25,000 millones de pesos al año. Pero son pertenecientes al régimen de confianza. Ajá, bueno, estamos hablando de pura personal de confianza ahorita y puro servidor público funcionario, ¿no? Son 144 personas pensionadas de Pemex, reciben montos superiores a la presidenta, lo que representa 1,827 millones de pesos más al año. En 618 casos, donde cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general. O sea, hay 618 personas que su pensión es por encima de las de los directores generales, o sea, no corresponde a su nivel salarial. 1,096 casos donde cada pensión supera el monto establecido en el tabulador vigente de Pemex, o sea, ganan más que el personal en activo. Los pensionados de Pemex reciben en promedio 39 veces más que el promedio nacional. Confianza es muy importante, porque no estamos hablando de sindicalizar. Sí. En el caso de CFE, cuenta con 54,000 personas jubiladas del régimen de confianza, a las cuales se les paga cerca de 41,000 millones de pesos al año. De este total de personas jubiladas, 2,199 de CFE reciben montos superiores a lo que gana actualmente la presidenta. Esto representa casi 4,500 millones de pesos más. 45,680 casos superan las pensiones del ISSSTE, el promedio de las pensiones del ISSSTE, y 8,157 casos superan las pensiones del IMSS. Todos estos paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno. En el caso de NAFIM, la siguiente, por favor, son 9 las personas que reciben montos superiores a la presidenta. Aquí tenemos un padrón de casi 1,500 personas jubiladas del régimen de confianza por un monto anualizado de 643 millones de pesos. 557 casos superan el monto del ISSSTE y 97 casos las del IMSS. La siguiente, por favor. Caso de Banobras. Banobras tiene un padrón de 1,520 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza con un monto anualizado de 1,029 millones de pesos. 19 personas ganan más que lo que gana actualmente la presidenta, lo que representa un adicional de 37 millones de pesos anuales. 1,074 ganan más que la pensión más alta del ISSSTE y 142 casos que la pensión más alta del IMSS. La siguiente, por favor. Bancomex.
Bancomex cuenta con un padrón de 966 personas jubiladas del régimen de confianza, con un monto anualizado de 766 millones de pesos. ¿Cuáles son aquí los hallazgos? 22 personas ganan más que lo que gana actualmente la presidenta. 499 ganan más que la pensión más alta del ISSSTE y 83 casos más que ganan más que la pensión más alta del IMSS. Y estas son, la siguiente por favor, ¿es todo? Estas son las paraestatales que tienen las pensiones más altas y más fuera de rango en el gobierno federal, en régimen de confianza de altos mandos. Muchas gracias. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que fue director de CFE hace 20 años o 15 años, o subdirector, o sea, los altos mandos de confianza, y que hasta hoy se jubilaron hace 10, por ejemplo, pudieron haber estado 1 año o 2 trabajando y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales por 10 años o 15 años, o sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. Entonces, lo que va a presentar ahora Estela es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover, pero a partir de ahora pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión o 300,000 pesos, imagínense. Entonces, quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos, ahí sí no, porque esos son sus contratos, sus negociaciones históricas que han hecho, no. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Entonces, sí, porque ahí hay contrato colectivo y ahí hay… nosotros no podemos entrar al tema del contrato colectivo porque son derechos conseguidos por las y los trabajadores. Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos y a partir de ahora pues ya se van a tener 70,000 pesos mensuales en vez de 1 millón. Exacto. No, porque es a partir de ahora. O sea, lo que ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto. Bueno, de ahora digo, si lo aprueba el Congreso, ¿verdad? Porque es una reforma al 127 constitucional. ¿Yo lo va a seguir ganando o baja? No, el que gana 1 millón hasta ahora, pues ya lo ganó.
A partir de que se apruebe la reforma constitucional, ganará 70,000 pesos, ya que es bastante, ¿no? Ya no 1 millón.